Bienvenidos a Relatos desde el cementerio, donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve borrosa y lo imposible se hace real. Hoy te llevaremos a recorrer 10 historias sobrenaturales que sucedieron en cementerios de México, Estados Unidos y España, fenómenos que desafían toda explicación, desde sombras que no pertenecen a nadie hasta manos que emergen de la tierra, y voces que cantan desde más allá del velo de la muerte. Cada relato está cargado de misterio, terror y secretos que solo unos pocos se atreven a enfrentar. Quédate hasta el final, porque cada historia es más escalofriante que la anterior y lo que descubrirás podría cambiar tu manera de ver los cementerios para siempre. Si sientes el frío de estas historias y quieres seguir explorando lo inexplicable con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha impactado más. Cada interacción nos ayuda a traer más relatos que te pondrán la piel de gallina. Prepárate, la oscuridad te espera. Historia 1. El reloj que nunca se detenía dentro de un nicho en Monterrey. El cementerio de Monterrey tenía fama de silencioso, pero para el padre José, un hombre de fe inquebrantable, el silencio era solo aparente. Cada mañana, al recorrer los pasillos empedrados entre las lápidas antiguas, algo llamaba su atención en un nicho olvidado en la esquina más oscura del panteón. Allí, un reloj de pared, pequeño y polvoriento, parecía desafiar la lógica, estaba parado, con las manecillas inmóviles señalando las 3:20, pero su tic-tac resonaba con fuerza dentro del nicho. Al principio, José pensó que su mente le jugaba una mala pasada, o que el sonido provenía de alguna tumba cercana, pero el ritmo era constante, monótono, implacable. Cada día que pasaba, el sonido se intensificaba, y el sacerdote comenzó a notar un extraño frío que se filtraba entre los huesos de las lápidas. Un escalofrío que parecía recorrer su columna vertebral y recordarle que no estaba solo. Intentó abrir el nicho para inspeccionar el reloj, pero la puerta estaba firmemente sellada, como si una fuerza invisible la hubiera reforzado. Cada vez que lo tocaba, el tic-tac se aceleraba, resonando en el aire con un eco que parecía provenir de más allá de la muerte misma. Los visitantes del cementerio aseguraban que, en ciertas horas de la tarde, podían escuchar un latido acompasado que no pertenecía a ningún corazón humano, un sonido que parecía acompañar sus pasos y obligarlos a mirar hacia aquel nicho olvidado. José, preocupado y temeroso, comenzó a investigar los registros antiguos del cementerio. Descubrió que el nicho había pertenecido a un sacerdote del siglo XIX, famoso por sus rituales nocturnos y sus exorcismos, pero cuya tumba había sido sellada después de un misterioso incendio en la sacristía. Nadie sabía si aquel reloj había pertenecido a él, o si su presencia era una especie de condena eterna que se había perpetuado a través del tiempo. Una noche, decidido a descubrir la verdad, José pasó horas sentado frente al nicho, recitando oraciones y clamando por la protección divina. Cada tic-tac retumbaba en sus oídos, más fuerte que un tambor, hasta que sintió que las sombras a su alrededor comenzaban a moverse, a danzar con una voluntad propia. La neblina que solía descansar sobre las tumbas se espesó, y el aire se volvió tan denso que parecía palpitar. De repente, el reloj se detuvo. Por un instante, José pensó que el terror había terminado, pero entonces escuchó un susurro apenas audible, una voz etérea que decía su nombre desde dentro del nicho. El sonido del tic-tac continuó, pero esta vez parecía provenir de su propio pecho, como si el tiempo hubiera decidido alojarse en su cuerpo, marcando cada segundo con un recordatorio macabro de la muerte y de lo inexplicable. Desde aquella noche, el padre José nunca volvió a sentirse dueño de su tiempo. Cada visita al cementerio le recordaba que el reloj seguía allí, eterno, testigo de secretos que ninguna oración podría desentrañar, y que a veces, incluso los hombres de fe deben enfrentarse a misterios que desafían la razón y la vida misma. Si sientes el frío de estas historias y quieres seguir explorando lo inexplicable con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha impactado más. Cada interacción nos ayuda a traer más relatos que te pondrán la piel de gallina. Prepárate, la oscuridad te espera. Historia 2. El rezo en lenguas muertas de una anciana en Illinois. En un pequeño y antiguo cementerio de Illinois, rodeado por árboles retorcidos y lápidas cubiertas de musgo, el padre Miguel había escuchado historias que pocos se atrevían a contar en voz alta. Se decía que una anciana de mirada penetrante y paso lento recorría los pasillos del camposanto en las noches más oscuras, murmurando oraciones en un idioma que nadie podía reconocer. Nadie sabía quién era, ni cómo había llegado hasta allí, pero quienes la habían visto aseguraban que su presencia alteraba el aire,
que un silencio pesado caía sobre todo a su alrededor, y que las tumbas parecían responder a su canto con un leve temblor de la tierra y un frío inexplicable que se colaba entre los huesos. El padre Miguel, escéptico pero movido por la curiosidad y la fe, decidió investigar aquel fenómeno. Una tarde, mientras revisaba los registros antiguos del cementerio, encontró menciones vagas de una mujer llamada Ágata, que había dedicado su vida al estudio de textos litúrgicos olvidados y rituales que los más sabios de la Iglesia consideraban prohibidos. Algunos documentos decían que hablaba lenguas muertas, idiomas que habían sido olvidados durante siglos y que solo los ángeles o los condenados podían entender. Intrigado, el sacerdote se adentró en la neblina que comenzaba a descender sobre las lápidas. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas, y cada paso sobre la grava crujía como un eco macabro de los muertos que yacían bajo sus pies. De repente, lo escuchó, un murmullo suave, casi imperceptible al principio, que se transformó en un canto rítmico y extraño, lleno de consonantes ásperas y vocales alargadas que parecían no pertenecer a ninguna lengua humana. La voz de la anciana parecía flotar entre las tumbas, acariciando las lápidas y penetrando en el alma del sacerdote. Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y un vértigo leve, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado a su alrededor. Cada palabra, cada sílaba, parecía abrir puertas invisibles, y el suelo bajo sus pies vibraba suavemente, como si las almas de los muertos escucharan y respondieran en un idioma olvidado por la humanidad. El padre intentó acercarse, y mientras lo hacía, vio como la figura de la anciana surgía entre la niebla, envuelta en un manto gris que se agitaba con un viento que nadie podía sentir. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían contener siglos de secretos, y su boca continuaba pronunciando sonidos que Miguel no podía entender, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Cada nota del rezo parecía perforar la realidad, provocando que sombras se alargaran de manera antinatural sobre las tumbas y que el aire se volviera más pesado, casi tangible. El sacerdote quiso hablarle, preguntarle qué era aquello, pero al abrir la boca, solo pudo emitir un susurro ahogado que la anciana ignoró por completo. Era como si sus palabras no pertenecieran al mundo de los vivos, como si el idioma que ella pronunciaba estuviera destinado a las almas que ya habían partido. Con cada oración, los árboles crujían y las hojas caían en un silencio inquietante. En un momento, Miguel notó que algunas lápidas se habían agrietado ligeramente, y un olor metálico, como a sangre vieja, emergía del suelo. La anciana continuaba su canto, indiferente al miedo y al frío, y parecía dibujar círculos invisibles alrededor de ciertas tumbas, como marcando lugares que nadie más podía ver. El sacerdote se arrodilló, temblando, y empezó a rezar en voz baja, tratando de contrarrestar la energía oscura que sentía crecer en el aire. Pero cuanto más rezaba, más fuerte parecía el murmullo, más persistente el eco de aquellas lenguas muertas que parecían hablarle directamente a su alma. De repente, un golpe seco retumbó a lo lejos, y el suelo tembló levemente bajo los pies de Miguel. La figura de la anciana se detuvo, y por un instante, sus ojos se encontraron con los del sacerdote. Fue un momento de entendimiento silencioso, como si él hubiera visto lo que nadie debía ver y ella le hubiera permitido un vistazo al abismo que custodiaba. Sin previo aviso, se desvaneció entre la niebla, dejando solo el eco lejano de sus palabras y un frío que parecía calar hasta los huesos. Miguel permaneció de rodillas, con la respiración entrecortada, sintiendo que algo de aquel rezo se había quedado dentro de él, un conocimiento prohibido y un temor que no podía explicar. Desde aquella noche, cada vez que caminaba por el cementerio, escuchaba un murmullo distante, y a veces creía distinguir fragmentos del lenguaje extraño, recordándole que no todos los secretos de la fe eran para los vivos, y que algunas voces, aunque olvidadas por el tiempo, todavía podían recorrer el mundo de los hombres y resonar entre los muertos con un poder aterrador y absoluto. Si sientes el frío de estas historias y quieres seguir explorando lo inexplicable con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha impactado más. Cada interacción nos ayuda a traer más relatos que te pondrán la piel de gallina. Prepárate, la oscuridad te espera. Historia 3 del velo flotante que recorría un panteón de Guadalajara. El panteón de Guadalajara, antiguo y envuelto en un silencio perpetuo, tenía fama entre los lugareños de ser un lugar donde lo inexplicable se manifestaba con insistencia. Durante años, se hablaba de un velo blanco que aparecía entre las tumbas más antiguas, flotando sin viento,
sin nadie que lo sostuviera, recorriendo los caminos de grava con movimientos gráciles y etéreos. El padre Andrés, un sacerdote de mediana edad conocido por su valentía y su fe firme, había escuchado estos relatos pero nunca los había presenciado, hasta que una noche decidió quedarse después del último visitante. Mientras la penumbra cubría las lápidas, y la luna apenas lograba penetrar entre las nubes, un ligero resplandor comenzó a desplazarse entre los mausoleos, y fue entonces cuando lo vio. Un velo blanco que parecía flotar por sí mismo, moviéndose entre las lápidas y pasando sobre los nichos con la suavidad de una brisa que no existía. Andrés sintió como el aire a su alrededor se volvía más frío, denso, casi sólido, y un escalofrío le recorrió la espalda. Cada paso del velo sobre las lápidas resonaba con un sonido sutil, como un suspiro contenido de los muertos. Intentó acercarse, pero cada vez que daba un paso, el velo parecía esquivarlo, desapareciendo entre las sombras y reapareciendo metros más adelante, desafiando toda lógica. Mientras lo observaba, empezó a notar que la tierra sobre algunas tumbas parecía levantarse ligeramente, como si los muertos intentaran seguirlo con movimientos apenas perceptibles. La sensación de ser observado se intensificó, algo invisible vigilaba sus movimientos, y cada vez que el velo pasaba cerca de una lápida, un murmullo leve y extraño surgía de la tierra, como si los nombres grabados en la piedra fueran pronunciados por voces que nadie vivo podía oír. Andrés trató de tocar el velo, extendiendo sus manos con determinación, pero en cuanto rozó la tela etérea, una corriente helada le recorrió los brazos y un olor a flores marchitas y tierra húmeda invadió sus sentidos, obligándolo a retroceder. En ese instante, comprendió que aquel fenómeno no era simplemente un velo, era la manifestación de un lamento antiguo, de memorias atrapadas entre las tumbas, de presencias que no encontraban descanso. Mientras la noche avanzaba, el velo parecía intensificar su movimiento, describiendo círculos invisibles alrededor de ciertas tumbas, y Andrés notó que algunas lápidas antiguas estaban ligeramente agrietadas, como si la energía que emanaba de aquel velo las hubiera afectado. Decidió seguirlo, caminando con cuidado entre las sombras, hasta que llegó a un mausoleo que parecía más antiguo que los demás, con inscripciones desgastadas que apenas podían leerse. Allí, el velo se detuvo, flotando inmóvil frente a la puerta cerrada, y por un instante, Andrés tuvo la sensación de escuchar un lamento contenido dentro de la piedra, un susurro que parecía implorar ser escuchado. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y fascinación lo mantenía paralizado. Con voz temblorosa, comenzó a recitar oraciones, esperando que su fe pudiera calmar lo que quiera que habitara aquel lugar, pero el velo no retrocedió, al contrario, se acercó lentamente a él, envolviendo el espacio con su brillo fantasmal y proyectando sombras que parecían cobrar vida propia, desplazándose por las paredes y los nichos. Durante horas, el padre Andrés permaneció allí, observando cómo el velo recorría el panteón, cómo tocaba cada lápida sin dañarla, y cómo parecía escuchar, responder, dialogar con cada tumba, revelando un lenguaje silencioso que ningún humano podía comprender. Cuando finalmente la primera luz del amanecer se filtró entre las nubes, el velo desapareció lentamente, desvaneciéndose como humo bajo la luz del día, dejando tras de sí un aire pesado, impregnado de misterio y un frío que tardó horas en abandonarle el cuerpo. Desde aquella noche, el padre Andrés comprendió que el Panteón de Guadalajara albergaba secretos que desafiaban la lógica y la fe humana, y que aquel velo no era solo un fenómeno sobrenatural, sino un recordatorio constante de que los muertos pueden moverse entre los vivos de maneras que no siempre podemos entender, y que hay presencias que, aunque etéreas, exigen ser reconocidas, respetadas y temidas. Cada vez que regresaba al cementerio, sentía la misma sensación de ser observado, y en lo profundo de su mente sabía que el velo blanco, silencioso e imposible de atrapar, continuaba recorriendo las tumbas, custodiando los secretos de aquellos que ya no podían hablar, y enseñándole que en los cementerios, incluso la más mínima brisa puede tener voluntad propia y significado aterrador. Si sientes el frío de estas historias y quieres seguir explorando lo inexplicable con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha impactado más. Cada interacción nos ayuda a traer más relatos que te pondrán la piel de gallina. Prepárate, la oscuridad te espera. Historia 4. Los zapatos que cambiaban de lugar en un osario de Mérida. En el corazón de Mérida, entre calles empedradas y fachadas coloniales, existía un osario antiguo, olvidado por la mayoría, donde los restos de decenas de personas descansaban en silencio.
Las paredes de piedra estaban cubiertas por musgo y humedad, y un aire pesado impregnaba cada rincón, mezclando el olor de la tierra con el de la madera vieja de los estantes que sostenían los cráneos y huesos, cuidadosamente apilados. El padre Esteban, un sacerdote con años de servicio y acostumbrado a la soledad del culto, había escuchado rumores extraños. Cada día, los zapatos dejados como ofrenda o recuerdo dentro del osario aparecían en lugares distintos, como si una fuerza invisible los hubiera movido mientras nadie miraba. Intrigado y preocupado, decidió investigar personalmente. Al entrar, un frío que parecía provenir de la propia tierra lo envolvió, y el silencio absoluto del lugar le golpeó con fuerza. Cada paso sobre el suelo de piedra reverberaba en el aire estancado, y un escalofrío recorrió su espalda. Frente a los estantes de huesos y nichos pequeños, encontró varios pares de zapatos, algunos viejos y polvorientos, otros recién colocados. Lo que más le llamó la atención fue que, al día siguiente, los mismos zapatos aparecieron en posiciones distintas, alineados de manera que parecía intencional, como si alguien hubiera querido que formaran un patrón que el ojo humano apenas podía descifrar. Durante semanas, el padre Esteban dedicó largas horas a observar el osario. Cada vez que llegaba, los zapatos se encontraban en un lugar diferente, a veces sobre huesos apilados, a veces junto a cráneos que parecían mirarlo con silencio acusador. Intentó colocar algunos en el mismo sitio, con la esperanza de que permanecieran, pero al regresar al día siguiente, estaban nuevamente reorganizados, como si el espacio tuviera vida propia y rechazara cualquier intento de orden impuesto por los vivos. Mientras investigaba, comenzó a notar pequeños detalles que lo perturbaban. Algunos zapatos tenían marcas recientes, como si alguien hubiera caminado con ellos dentro del osario. Otros tenían restos de tierra fresca, y a veces sentía un leve aroma a sudor mezclado con descomposición, aunque no había nadie presente. Una noche, decidió quedarse dentro del osario hasta la madrugada, llevando solo una vela para iluminar el espacio. A medida que las sombras se alargaban y la luz temblaba en las paredes cubiertas de musgo, escuchó un susurro apenas perceptible, como el roce de telas o pasos ligeros, que se movía entre los estantes. El corazón le latía con fuerza, y un sudor frío recorrió su frente. Intentó calmarse y rezar, pero el susurro se transformó en un sonido más definido, un arrastrar suave, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre los huesos. Miró hacia los zapatos, y por un instante creyó verlos moverse, desplazándose lentamente hacia un cráneo colocado en un estante más alto. La vela tembló violentamente y el aire se volvió más denso, casi imposible de respirar. El padre sintió que algo lo observaba, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, y comprendió que el osario no solo guardaba los restos de los muertos, sino también su memoria, su voluntad y, de algún modo, su capacidad de interactuar con los vivos. Durante las semanas siguientes, Esteban intentó comprender el patrón, estudiar los movimientos de los zapatos, incluso anotar cada posición, pero cuanto más lo hacía, más evidente se hacía que aquellos objetos no obedecían a ninguna lógica humana. Parecía que cada movimiento tenía un propósito oculto, un mensaje cifrado que los vivos no podían descifrar. Algunos días, encontraba zapatos alineados formando símbolos extraños sobre los huesos, y en ocasiones percibía un susurro de voces apagadas que se elevaba del suelo, como un coro silencioso que recitaba secretos olvidados. El padre comenzó a experimentar pesadillas en las que los zapatos caminaban solos hacia él, avanzando lentamente por los pasillos de su iglesia, y despertaba con la sensación de que algo lo seguía, de que los muertos del osario vigilaban cada uno de sus movimientos. Comprendió que aquel fenómeno no era simplemente una broma del tiempo o del olvido, sino un recordatorio tangible de que los muertos, aunque silenciosos, podían marcar su presencia y alterar la realidad de los vivos a su manera. Finalmente, el padre Esteban aceptó que nunca entendería completamente el misterio de los zapatos que cambiaban de lugar. Aprendió a respetar su voluntad y a acercarse al osario con reverencia y cautela, sabiendo que en aquel espacio oscuro y húmedo, la frontera entre la vida y la muerte era frágil, y que incluso los objetos más simples podían convertirse en portadores de un mensaje que desafiaba toda lógica, recordándole que los muertos podían jugar con los vivos y enseñarles, a veces con terror, que no todo en el mundo podía ser explicado ni controlado. Desde entonces, cada vez que el padre visitaba el osario, sentía una presencia constante, sutil pero penetrante, y aunque nunca vio a nadie mover los zapatos, sabía que algo estaba allí, vigilando, esperando y recordándole que en los lugares donde descansan los muertos,
Incluso un simple par de zapatos puede tener vida propia y un propósito que los vivos no pueden comprender. Historia 5. Los dibujos que aparecían dentro de las tumbas en Alabama. En un cementerio antiguo de Alabama, donde los robles retorcidos proyectaban sombras largas y los caminos de grava crujían bajo cualquier paso, circulaban historias que helaban la sangre de quienes se atrevían a escucharlas. Se decía que dentro de ciertos nichos, especialmente los que habían permanecido cerrados durante años, aparecían dibujos misteriosos, siempre firmados por Emilio, aunque nadie recordaba que algún niño viviera cerca de ese lugar. El padre Rafael, un sacerdote joven pero con fuerte sentido de la observación, decidió investigar después de escuchar varias denuncias de familias preocupadas por las extrañas marcas que aparecían al abrir las tumbas para limpiezas rutinarias. La primera vez que abrió un nicho, encontró un dibujo delicado, casi infantil, representando una figura pequeña de pie junto a un árbol, con líneas torcidas y detalles inquietantes. La figura tenía ojos grandes y vacíos, y un trazo de lápiz parecía vibrar sobre la superficie del mármol como si intentara moverse. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda y un frío intenso que se filtraba en el interior del nicho, como si el propio aire de la tumba estuviera impregnado de una presencia invisible. Con cada nuevo dibujo, el sacerdote notaba que el estilo permanecía consistente, una mezcla de inocencia y oscuridad, de ternura y amenaza. Algunas imágenes mostraban casas en ruinas, árboles quebrados, caminos que no llevaban a ningún lugar, y en cada una de ellas, la firma Emilio aparecía cuidadosamente escrita, como si el autor quisiera ser reconocido, aunque todos los registros indicaban que ningún niño vivía allí desde hacía décadas. Rafael comenzó a pasar noches enteras en el cementerio, instalando una pequeña lámpara y anotando cada detalle de los dibujos que aparecían de manera inexplicable. A medida que pasaban las horas, sentía una presión creciente en el pecho, y un murmullo suave, casi imperceptible, parecía surgir de las tumbas, como un lamento que pedía atención, compañía o reconocimiento. Una noche, mientras examinaba un nicho particularmente antiguo, vio algo que lo dejó paralizado. La línea de un dibujo se movió levemente, como si un lápiz invisible estuviera trazando sobre la superficie. Un olor a tierra removida y a lápices recién usados llenó el aire, y Rafael percibió una presencia fría detrás de él, como si alguien lo observase desde la penumbra. Intentó recitar oraciones, pero el movimiento no se detuvo, cada trazo parecía más consciente, más deliberado, como si Emilio, o lo que quedara de él, estuviera allí, comunicándose a través de símbolos y líneas que desafiaban toda lógica. Los días siguientes se volvieron un patrón inquietante, cada vez que un nicho permanecía cerrado. Al abrirlo, los dibujos aparecían nuevamente, siempre nuevos, siempre distintos, pero con el mismo estilo perturbador y la misma firma. Rafael comenzó a investigar los registros históricos del cementerio y descubrió que, hacía casi un siglo, un niño llamado Emilio había fallecido de manera trágica, enterrado solo en un pequeño nicho sin que sus padres pudieran visitarlo regularmente. Según los documentos antiguos, Emilio tenía talento para dibujar y pasaba horas creando pequeñas obras en papel, muchas veces inspiradas en los árboles y las lápidas del cementerio donde solía jugar. La idea de que su espíritu permaneciera entre las tumbas, dejando testimonio de su presencia a través de los dibujos, heló la sangre del sacerdote. Una noche, mientras permanecía solo en el cementerio, vio algo aún más inquietante. Un nicho que no había abierto antes se iluminó con un resplandor tenue, y sobre el mármol apareció una figura completa, dibujada con trazo firme, mostrando a un niño de pie con los brazos extendidos, rodeado de lápidas y árboles torcidos. Rafael pudo leer la firma, Emilio. Un suspiro salió de su garganta y el aire se volvió más frío que nunca, las sombras de los árboles parecían inclinarse hacia él, y un peso invisible lo obligó a quedarse quieto, sintiendo la mirada del niño sobre él, observando, juzgando y reclamando compañía. Desde aquel momento, Rafael comprendió que los dibujos no eran simples marcas, sino mensajes de un espíritu atrapado entre la vida y la muerte, buscando ser visto, reconocido y recordado. Cada noche, al cerrar el nicho, sentía que algo se quedaba con él, un recuerdo persistente de que Emilio continuaba allí, trabajando silenciosamente con lápiz y papel, atravesando los años y las tumbas para comunicarse con quienes aún podían escuchar. Los visitantes que se acercaban al cementerio a veces hablaban de un susurro suave, como el roce de un lápiz sobre el mármol, y Rafael entendía que aquellos dibujos eran un puente entre mundos, un recordatorio de que la muerte no siempre significa silencio. Y que incluso un niño que ha partido puede dejar señales que alteran la paz de los vivos y envuelven el aire con un misterio inquietante y eterno.
Si sientes el frío de estas historias y quieres seguir explorando lo inexplicable con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha impactado más. Cada interacción nos ayuda a traer más relatos que te pondrán la piel de gallina. Prepárate, la oscuridad te espera. Historia 6: La sombra que no pertenecía a nadie en un cementerio de Sonora. El cementerio de Sonora, situado en una región árida donde el viento parecía tallar las piedras con su fuerza constante, era conocido por su silencio casi absoluto, roto solo por el crujir de la grava y el ulular de los búhos durante la noche. Para el padre Antonio, un sacerdote acostumbrado a enfrentar la oscuridad y los misterios de la fe, aquella tranquilidad tenía un peso extraño, como si el aire mismo contuviera secretos que no podían ser pronunciados. Comenzó a notar la presencia de algo inusual una tarde mientras caminaba entre las tumbas antiguas. Una sombra se movía entre las lápidas, pero no correspondía a ningún visitante, a ningún árbol, ni a su propia figura. Al principio pensó que era un juego de la luz del sol que se filtraba entre los naranjos marchitos del cementerio, pero al acercarse, la sombra se desplazaba con independencia, esquivando los objetos sólidos y prolongándose más allá de los límites que la luz debería permitir. Con cada paso que daba, la sombra lo observaba, silenciosa, sin emitir sonido, y parecía anticipar sus movimientos, como si existiera un conocimiento oculto detrás de aquella forma oscura que no pertenecía a ningún cuerpo ni a ningún ser vivo. Durante días, el padre Antonio regresó al cementerio a distintas horas, tratando de comprender la naturaleza de esa presencia. La sombra aparecía siempre, al atardecer y durante la noche, recorriendo caminos invisibles, deteniéndose frente a ciertas lápidas como si las reconociera y luego continuando su viaje sin rumbo aparente. Intentó seguirla, pero cada vez que lo hacía, parecía evadirlo con astucia, atravesando las paredes de nichos, pasando por debajo de los mausoleos y deslizándose entre los árboles sin dejar rastro alguno. A medida que la tensión crecía, el sacerdote comenzó a sentir que algo lo observaba más allá de lo físico, como si la sombra estuviera viva, poseyera voluntad propia y le hablara a su mente a través de impulsos oscuros, sembrando dudas, miedo y fascinación al mismo tiempo. Una noche, decidido a enfrentarse a aquello, encendió una vela y permaneció inmóvil frente a una tumba muy antigua, con la esperanza de que la sombra se acercara y se revelara completamente. Lo que ocurrió superó cualquier lógica. La sombra surgió lentamente de entre las lápidas, tomando forma humana pero sin contornos definidos, como si fuera humo condensado con intención de habitar el espacio. Sus movimientos eran elegantes, sigilosos, y a cada gesto, un viento helado recorría el cementerio, haciendo temblar las hojas secas y produciendo un murmullo apenas perceptible que parecía susurrar nombres olvidados. Antonio trató de hablar, de invocar la protección divina, pero la sombra permaneció silenciosa, como si desafiara su fe, probando su valentía y su comprensión del más allá. Con cada minuto que pasaba, el aire se volvía más pesado, y el suelo parecía vibrar con una energía invisible, como si el propio cementerio respirara en sincronía con aquella presencia misteriosa. La sombra se acercó lentamente, deteniéndose frente a Antonio, y durante un instante que pareció eterno, el sacerdote sintió una mezcla de terror y reverencia. Era como mirar un vacío consciente, un abismo que contenía siglos de secretos, de muertos que no descansaban, de almas que no encontraban reposo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre los árboles secos, la sombra desapareció, desvaneciéndose en la luz, pero dejando tras de sí una sensación profunda de inquietud. Antonio comprendió que aquella presencia no podía ser atrapada ni explicada, que no pertenecía al mundo de los vivos ni del todo a los muertos. Era un recordatorio tangible de que existen fuerzas que desafían la comprensión humana, entidades que transitan entre planos, observando, aprendiendo y, en silencio, interactuando con quienes aún habitan la tierra. Con el paso de los días, el padre Antonio notó que la sombra parecía seguirlo incluso fuera del cementerio, manifestándose en reflejos fugaces, en rincones oscuros de la iglesia, en el borde de su visión. La experiencia lo transformó. Cada visita al cementerio se convirtió en un acto de respeto y temor, consciente de que la sombra no pertenecía a nadie, pero que, de algún modo, todos podían percibir su presencia si estaban atentos. Aprendió que algunas entidades no buscan hacer daño directo, sino recordarnos que el mundo no está hecho solo de lo que podemos tocar o entender, que la vida y la muerte se entrelazan con misterios que desafían la razón y que incluso el hombre más piadoso debe reconocer que existen sombras que caminan solas, con voluntad propia, llevando consigo secretos antiguos,
oscuros y eternos. Desde entonces, cada vez que el viento azota las lápidas del cementerio de Sonora, Antonio siente la presencia de aquella sombra que no pertenece a nadie, y sabe que, mientras él respire, la memoria de los que han partido sigue manifestándose, recordándole que el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito, y que en los cementerios, incluso la sombra más incorpórea puede tener un propósito, una historia y un poder que desafían la fe y la razón. Historia 7. La mujer sin pies que flotaba entre tumbas en Alabama. En un cementerio antiguo de Alabama, donde los robles se inclinaban sobre las lápidas cubiertas de musgo y la neblina matutina envolvía cada rincón, con un velo gris y húmedo, circulaban historias que helaban la sangre de quienes se acercaban demasiado. Se hablaba de una mujer que flotaba entre las tumbas, una figura etérea cuya característica más perturbadora era la ausencia total de pies, parecía deslizarse por el aire sin tocar el suelo, moviéndose con una gracia inquietante y silenciosa que desafiaba toda lógica humana. El padre Guillermo, un sacerdote acostumbrado a enfrentar lo inexplicable en su ministerio, escuchó estas historias a través de sus feligreses, pero decidió no darles crédito hasta que una noche, impulsado por la curiosidad y la fe, permaneció en el cementerio después del último visitante. A medida que la oscuridad cubría el camposanto y la luna aparecía entre nubes lentas y dispersas, algo llamó su atención, un movimiento suave, casi imperceptible, entre las lápidas más antiguas. Al enfocar la mirada, vio a la mujer. Su vestido blanco flotaba como si estuviera suspendido en agua, y la falta de pies le confería un aspecto aterrador, irreal, como si fuera un espíritu que había olvidado las leyes de la materia. Guillermo sintió un escalofrío recorrerle la espalda y un frío que no podía explicarse con la temperatura exterior lo envolvió por completo. La mujer avanzaba lentamente entre las tumbas, pasando junto a los nichos y mausoleos, y con cada desplazamiento, una brisa helada se levantaba, arrastrando hojas secas y haciendo que las sombras de los árboles danzaran en paredes y lápidas. El sacerdote intentó acercarse, pero por cada paso que daba, ella se deslizaba unos centímetros más allá, siempre evitando el contacto con la tierra, como si un límite invisible la mantuviera suspendida. Con cada mirada, Guillermo comprendía que aquel ser no estaba atado a las leyes físicas, sino que existía en un plano que los vivos apenas podían percibir, una presencia entre mundos, flotando con un propósito desconocido y ominoso. Durante horas, observó cómo la mujer se detenía frente a ciertas tumbas, inclinándose ligeramente hacia ellas, como si sus gestos tuvieran un significado, como si recordara nombres olvidados o reclamara atención para aquellos que habían partido sin despedida. A veces parecía murmurar algo, un sonido apenas audible que se mezclaba con el viento y el crujir de la grava. Otras, simplemente se quedaba inmóvil, y Guillermo sentía una presión en el pecho, un peso invisible que lo obligaba a arrodillarse y rezar, buscando protección y comprensión. Mientras la noche avanzaba, el aire se volvió más denso, cargado de un olor a tierra húmeda y flores marchitas, y sombras más pequeñas comenzaron a alargarse en torno a las lápidas, como si la mujer trajera consigo ecos de otras presencias, almas que no descansaban y que compartían su trayecto silencioso. Guillermo trató de registrar todo en su mente, anotando cada detalle, cada movimiento, cada sensación, pero comprendió rápidamente que la experiencia superaba cualquier palabra humana. La mujer sin pies era un fenómeno que desafiaba toda lógica, una manifestación de dolor, pérdida y misterio que los vivos apenas podían soportar. Con la primera luz del amanecer, la mujer desapareció, desvaneciéndose entre la neblina y las sombras de los árboles, dejando tras de sí un vacío palpable, un aire cargado de misterio y un frío que tardó horas en abandonar al sacerdote. A partir de aquel momento, Guillermo comprendió que el cementerio no estaba compuesto solo por lápidas y tierra, sino por memorias vivas, presencias que continuaban recorriendo los caminos de grava, y que algunas de estas, como la mujer sin pies, existían para recordarle a los vivos que la muerte no siempre significa quietud. Con el tiempo, el sacerdote aprendió a acercarse al lugar con respeto, a caminar entre las tumbas en silencio y a reconocer la presencia de aquellos seres que, aunque invisibles para la mayoría, flotaban entre los muertos, observando, guiando y, a veces, reclamando atención. Cada visita al cementerio era un recordatorio de que la frontera entre la vida y la muerte podía ser delgada y que las almas que no descansaban podían manifestarse de formas que desafiaban la razón, silenciosas, gráciles y eternamente flotantes, como la mujer sin pies que recorría las tumbas de Alabama, dejando una estela de misterio, temor y reverencia que ningún ser humano podía ignorar. Historia 8. La mano que salió de la tierra durante un sepelio en Illinois.
en un cementerio antiguo de Illinois, rodeado por robles y sauces que se inclinaban con pesadez sobre las lápidas cubiertas de musgo, el padre Lorenzo asistía a un sepelio que, a simple vista, parecía rutinario, pero que estaba destinado a convertirse en uno de los eventos más inquietantes de su vida. La familia del difunto, un hombre de edad avanzada conocido por su carácter reservado, había llegado con rostros compungidos, y los asistentes se mantenían en silencio, rezando y ofreciendo condolencias mientras la tierra removida aguardaba recibir el ataúd. La ceremonia transcurría con normalidad hasta que, al momento en que el cuerpo descendía lentamente al sepulcro, algo imposible ocurrió. La tierra se agitó como si tuviera vida propia, y de repente, una mano surgió de la tierra húmeda, aferrándose al borde del ataúd. El aire se llenó de un silencio absoluto, roto solo por los gritos ahogados de algunos familiares que retrocedieron aterrados. La mano, pálida y cubierta de tierra, parecía de alguien con fuerza suficiente para querer salir de la tumba, y el padre Lorenzo sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral y un miedo profundo que no podía explicar. Intentó recitar oraciones en voz alta, buscando invocar protección y calma, mientras otros asistentes miraban con horror, algunos con lágrimas, otros paralizados, incapaces de moverse. La tierra seguía temblando, y la mano parecía buscar ayuda, un rescate imposible, o quizá comunicar un mensaje que nadie podía entender. El sacerdote, con voz temblorosa pero firme, insistió en sus rezos, y lentamente, la mano desapareció, hundiéndose nuevamente en la tierra como si nunca hubiera existido. Sin embargo, la sensación de que algo había irrumpido en el mundo de los vivos permaneció en el aire, densa, palpable, cargada de un misterio que desafiaba toda lógica. Durante días, el padre Lorenzo revisó la tumba y los registros del difunto, buscando alguna explicación racional, pero no encontró nada que pudiera justificar aquel fenómeno. Algunos vecinos del cementerio hablaron de historias antiguas, entierros malogrados, cuerpos que no descansaban en paz, almas perturbadas que no encontraban reposo y que, por algún motivo, volvían a reclamar el mundo de los vivos. La sensación de inquietud se intensificó cuando el sacerdote comenzó a percibir, en otras visitas, pequeñas irregularidades en la tierra del sepulcro, hundimientos leves, marcas de uñas o de manos apenas visibles, y un olor a humedad mezclado con algo metálico, similar a sangre antigua, que impregnaba el aire. Durante semanas, cada vez que visitaba la tumba, sentía la presencia de aquel espíritu, como si estuviera observándolo desde debajo de la tierra, vigilante y silencioso, recordándole que la muerte no siempre significa descanso. Lorenzo comenzó a experimentar noches de insomnio, con sueños en los que la mano emergía repetidamente de la tierra, extendiéndose hacia él y otras personas, pidiendo ayuda o señalando secretos olvidados, mientras voces apagadas susurraban nombres y lamentos en un idioma que no podía comprender. Comprendió entonces que aquel fenómeno no era un accidente ni un error de enterramiento, sino una manifestación de la voluntad de un espíritu que no descansaba, atrapado entre los vivos y los muertos, buscando reconocimiento, atención o tal vez justicia. Con el tiempo, el padre Lorenzo aprendió a acercarse a la tumba con respeto y cautela, realizando sus oraciones y bendiciones de manera consciente, tratando de calmar la presencia inquieta, y entendió que el cementerio no era solo un lugar de descanso, sino un espacio donde la vida y la muerte coexistían de manera delicada y frágil. La historia de la mano que salió de la tierra se convirtió en un recuerdo constante de que los muertos pueden interactuar con los vivos de formas que desafían toda comprensión, que lo imposible puede materializarse en el momento más inesperado, y que, incluso bajo la tierra fría y húmeda, las almas pueden manifestar su existencia, reclamando atención, respeto y temor. Cada vez que el padre Lorenzo regresaba al cementerio, sentía que la tumba lo observaba, y aunque la mano nunca volvió a emerger, la memoria de aquel instante perduraba, recordándole que la frontera entre la vida y la muerte puede romperse sin aviso, dejando un espacio de misterio y terror que ningún ser humano puede ignorar. Historia 9: La monja enterrada viva en Salamanca. En la ciudad antigua de Salamanca, donde las piedras de los conventos y las iglesias guardan siglos de historia y secretos, circulaba un rumor escalofriante sobre una monja que había sido enterrada viva. Se decía que su destino trágico había quedado registrado en un diario olvidado, descubierto por generaciones posteriores y leído por algunos sacerdotes que no pudieron evitar estremecerse ante sus páginas. El padre Miguel, un sacerdote joven con afán de conocer la verdad detrás de los relatos locales, decidió investigar la leyenda de la monja enterrada, atraído tanto por la curiosidad como por la obligación de comprender y documentar los misterios que desafiaban la fe.
Durante su investigación, halló un diario antiguo, encuadernado en cuero gastado, cuyo aroma a polvo y humedad parecía transportarlo a un tiempo donde la devoción y el temor se entrelazaban con fuerza. Las páginas relataban la historia de Sor Beatriz, una joven monja de convento modesto que, por un error o un cruel destino, fue declarada muerta tras una enfermedad repentina. Sin embargo, según el diario, su corazón continuó latiendo durante horas dentro del ataúd que debía recibirla en la tierra, y la falta de signos vitales fue interpretada erróneamente como su fallecimiento. La angustia del padre Miguel aumentó mientras leía las descripciones de los síntomas, temblores sutiles, respiraciones apenas audibles, y los intentos desesperados de la monja por abrir los ojos y pedir ayuda en la completa oscuridad del ataúd. El relato detallaba cómo Sor Beatriz, atrapada en la penumbra húmeda de la tumba, había sentido cómo la tierra presionaba su cuerpo, cómo la madera del ataúd crujía y cómo el aire escaso se volvía más denso con cada segundo que pasaba. A medida que Miguel leía, comenzó a sentir un escalofrío recorrerle la columna, un frío que parecía envolver todo su cuerpo, y una presencia silenciosa que le rozaba la piel con insistencia, como si el espíritu de la monja aún vagara entre las paredes del convento y los alrededores del cementerio, donde fue enterrada. Decidido a comprender lo que quedaba de aquel horror, el sacerdote visitó el cementerio antiguo, siguiendo las indicaciones del diario. Al llegar, la atmósfera le heló la sangre, la neblina cubría el terreno, el viento murmuraba entre los cipreses, y las lápidas antiguas parecían inclinarse como si quisieran susurrarle secretos olvidados. Mientras se acercaba al sitio señalado, percibió un aroma extraño, mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y un toque metálico que lo hizo retroceder ligeramente. Frente al sepulcro, el aire se volvió más pesado, y el silencio absoluto era tan intenso que cualquier sonido propio parecía exagerado y perturbador. Fue entonces cuando escuchó un susurro tenue, casi imperceptible, que lo hizo detenerse, un gemido prolongado, mezclado con lamentos suaves y palabras que no lograba comprender, pero que transmitían angustia y súplica. El padre Miguel comprendió que no estaba solo, algo permanecía dentro del cementerio, una presencia atrapada entre la vida y la muerte, un espíritu que aún reclamaba reconocimiento y justicia. Durante semanas, visitó el lugar, cada vez percibiendo señales más intensas. Rosarios que desaparecían y reaparecían, velas encendidas sin explicación, sombras que se movían entre las lápidas y un susurro constante que parecía provenir del mismo suelo, recordándole la historia de Sor Beatriz y su trágico destino. El diario indicaba que la monja, en sus últimos momentos, había intentado comunicarse con los vivos, dejar señales de su existencia y advertir sobre el error que le había arrebatado la vida de manera injusta. Miguel comenzó a sentir la necesidad de rezar por ella diariamente, y con cada oración, parecía percibir un alivio temporal, un suspiro que recorría la neblina y se mezclaba con el viento. Sin embargo, el horror nunca desaparecía por completo. Por las noches, en el convento y en el cementerio, los murmullos persistían, los rosarios se movían y el sentimiento de una vigilancia constante lo acompañaba, recordándole que Sor Beatriz aún no había encontrado descanso. Finalmente, el padre Miguel comprendió que la monja enterrada viva no solo era una víctima de un error médico o de la negligencia de su tiempo, sino que se había convertido en un espíritu que desafiaba la muerte, que exigía ser escuchado y recordado, y que su presencia seguía impregnando Salamanca con un miedo silencioso pero profundo. Cada vez que visitaba la tumba, sentía que los años y las piedras no habían podido contenerla, que la tierra no era suficiente para silenciar su historia, y que la monja enterrada viva seguía allí, entre la penumbra, exigiendo respeto, oración y atención, un recordatorio eterno de que la muerte, a veces, no significa descanso, y que incluso los errores más antiguos pueden generar terrores que trascienden el tiempo y la vida misma. Historia 10 del coro que cantaba desde el panteón en Chiapas. En un pequeño panteón de Chiapas, escondido entre la vegetación densa y los caminos de tierra, se escuchaban cánticos gregorianos cada madrugada, un fenómeno que desconcertaba a los habitantes del lugar y llenaba de temor incluso a los más creyentes. El padre Julián, acostumbrado a los ritos y a la solemnidad de las ceremonias religiosas, comenzó a percibir la extraña melodía durante sus visitas nocturnas al cementerio, cuando la neblina cubría las lápidas y el aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Lo curioso y aterrador era que no había ningún coro activo ni grabaciones, los cánticos surgían de la nada, resonando entre los mausoleos y nichos antiguos, como si una fuerza invisible estuviera interpretando las plegarias de los muertos. Cada noche, al acercarse a la fuente del sonido,
Julián sentía un frío intenso que recorría su columna, acompañado de un silencio profundo, roto únicamente por las voces armoniosas que parecían provenir de varias direcciones al mismo tiempo. La melodía tenía un ritmo pausado, hipnótico, y cada nota parecía envolverlo, atrapándolo en un estado de vigilia inquietante. Los cánticos eran claros, casi humanos, pero al mismo tiempo tenían una cualidad etérea, como si fueran interpretados por seres que no pertenecían al mundo de los vivos. Intentó seguir el sonido, caminando entre las tumbas húmedas, notando cómo la neblina se espesaba con cada paso y cómo las sombras de los árboles se alargaban de manera inquietante, proyectando figuras que parecían moverse al ritmo de la música. Al llegar a un mausoleo antiguo, la melodía se intensificó, y el sacerdote pudo percibir lo que parecía un movimiento entre las lápidas, como si cientos de figuras etéreas estuvieran alineadas, cantando en perfecta armonía. Aunque al mirar con atención, no podía distinguir cuerpos, rostros o formas definidas. El aire se volvió más denso, y un aroma a incienso viejo y tierra húmeda llenó sus sentidos, haciendo que Julián se arrodillara, temblando, mientras recitaba oraciones, buscando protección y claridad frente a lo inexplicable. Con el paso de los días, se dio cuenta de que los cánticos aparecían cada madrugada, siempre a la misma hora, como un ritual invisible que se repetía sin intervención humana. Algunos habitantes del lugar comentaban que, al acercarse al cementerio en esas horas, sentían que sus pasos eran acompañados por un coro silencioso, que los ojos percibían sombras danzantes y que un escalofrío recorría todo su cuerpo. Un escalofrío que provenía de un lugar más allá de la comprensión humana. Julián decidió documentar cada aparición, tomando notas de las letras y el ritmo de los cánticos, y descubrió que muchas palabras correspondían a antiguos salmos y oraciones olvidadas, algunas pronunciadas en latín, otras en dialectos indígenas que él apenas podía reconocer. La sensación de que los muertos habían decidido levantar su propia plegaria lo llenaba de asombro y miedo. Entendía que aquellos cánticos no eran simplemente un eco de la memoria, sino un acto consciente de entidades atrapadas entre la vida y la muerte, reclamando ser escuchadas, recordadas y respetadas. Una noche, mientras permanecía oculto entre las lápidas, notó un cambio sutil. Las voces comenzaron a rodearlo, y por un instante, tuvo la impresión de ver figuras translúcidas que se inclinaban hacia él, como si quisieran que participara de su coro, de su ritual que trascendía el tiempo y la vida misma. El padre Julián comprendió que estaba frente a algo que desafiaba toda lógica, algo que no podía ser controlado ni explicado, pero que debía ser respetado y observado con reverencia. Los cánticos continuaron cada madrugada, y Julián aprendió a acercarse al panteón con cuidado, sabiendo que no era un lugar común, sino un espacio donde la frontera entre vivos y muertos se difuminaba, donde las voces del más allá aún podían expresarse con un poder y una claridad que desafiaban la razón humana. Con el tiempo, comprendió que aquel coro no solo cantaba por sí mismo, sino que recordaba a los vivos que la muerte no siempre implica silencio, y que los espíritus, en su propia forma, podían seguir ofreciendo plegarias, reclamando atención y dejando un legado sonoro que atravesaba los años. Las lápidas y la neblina de Chiapas, un misterio eterno que llenaba de temor, respeto y asombro a quien se atreviera a escuchar. Cada madrugada, cuando las primeras luces del sol apenas tocaban las copas de los árboles, Julián todavía podía escuchar aquel coro, un recordatorio constante de que en el cementerio, entre la tierra y las sombras, los muertos siguen presentes, cantando y dejando un eco que jamás se desvanece. Si sientes el frío de estas historias y quieres seguir explorando lo inexplicable con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha impactado más. Cada interacción nos ayuda a traer más relatos que te pondrán la piel de gallina. Prepárate, la oscuridad te espera.